Hola a todos y a todas, soy Francisca Verdugo, directora de Innovación en Investigación de la Fundación Epistemónicos, y el día de hoy quiero contarles sobre cómo realizar búsquedas de evidencia en la base de datos epistemónicos. La sesión de hoy día vamos a conversar un poco sobre las generalidades, las características de la base de datos y toda la metodología detrás o todos los métodos de elaboración de esta base de datos que la hacen ser una base de datos muy particular y cómo poder utilizarla para poder ejecutar búsquedas simples, cómo ejecutar búsquedas avanzadas con el fin de poder buscar evidencia en esta base de datos. Quisiera comenzar dedicándole unos segunditos a hablar sobre las revisiones sistemáticas y por qué son tan importantes para la toma de decisiones en salud. Por un lado, las revisiones sistemáticas corresponden a este tipo de investigación que lo que hacen es, en base a una pregunta de investigación específica, en base a ciertos criterios de elegibilidad, tratar de identificar todos los estudios que han tratado de dar respuesta a esta pregunta de investigación, tratar de identificarlos, de procesarlos, sintetizar esta información y entregar un único resumen o una síntesis con respecto a lo que se sabe de este tema. Debido a que las revisiones sistemáticas siguen un proceso riguroso, transparente y sistemático para identificar y evaluar la evidencia que responde a una pregunta de investigación en específica, es que hoy en día existe bastante consenso en que las revisiones sistemáticas son el mejor diseño de investigación para poder tratar de dar una respuesta a alguna pregunta clínica o alguna pregunta en distintas áreas en salud. Es por esto de que las revisiones sistemáticas corresponden a un diseño tan importante y tan relevante y que queremos tratar de identificar, es que aparece la base de datos epistemónicos como un único repositorio que lo que intenta hacer es almacenar todas las revisiones sistemáticas que están dispersas en distintas fuentes. Por lo tanto, la base de datos epistemónicos aparece el 2009 como un proyecto que busca almacenar en un solo lugar todas las revisiones sistemáticas en el área de salud, entendiendo salud como un concepto bien amplio, que todas estas revisiones sistemáticas están en distintas bases de datos dispersas en distintas fuentes y tratamos de armar un repositorio central para que la búsqueda y la identificación de las revisiones sistemáticas sea lo más fácil posible. Por lo tanto, hoy en día la base de datos epistemónicos es la mayor base de datos de evidencia en salud del mundo y almacena principalmente revisiones sistemáticas. Y es a través de este proyecto del desarrollo de la base de datos epistemónicos que luego se da fruto a la Fundación Epistemónicos, que es una organización sin fines de lucro ubicada en Chile, que trata o que tiene la misión de acercar la evidencia a quienes toman decisiones en salud. Por lo tanto, hoy nos vamos a enfocar específicamente en la base de datos de epistemónicos. Lo que van a encontrar al acceder a la base de datos epistemónicos es evidencia proveniente de la investigación científica y evidencia que es relevante para la toma de decisiones. Por lo tanto, principalmente lo que hay en la base de datos epistemónicos son revisiones sistemáticas, ¿sí? Ese es el foco principal y eso es lo que intentamos almacenar en esta base de datos. A su vez, la base de datos epistemónicos también, además de revisiones sistemáticas, almacena otro tipo de artículos, otro tipo de evidencia científica que están categorizadas en los que son las síntesis amplias o broad synthesis en inglés y estudios primarios o primary studies en inglés. ¿Qué es lo que podemos encontrar en la base de datos epistemónicos? Bueno, como les comentaba, principalmente revisiones sistemáticas, revisiones amplias y estudios primarios. Las revisiones sistemáticas tratamos de almacenarlas como en el fondo el objetivo es que sea el repositorio de revisiones sistemáticas más grande del mundo y que todo artículo que pueda hacer una revisión sistemática esté y pueda ser identificado a través de esta base de datos, es que tenemos criterios de elegibilidad bastante amplios. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros consideramos como revisiones sistemáticas cualquier artículo que cumpla con tres criterios. Primero que tenga como objetivo principal identificar y sintetizar estudios primarios. Al menos una revisión sistemática para ser catalogada como tal tiene que entregar una descripción de al menos un criterio de elegibilidad y reportar métodos explícitos que incluya la búsqueda
de evidencia en al menos una base de datos. Por lo tanto, cualquier artículo que cumpla con estas tres características va a ser catalogado como una revisión sistemática. Por otro lado, en este intento de identificar todas las revisiones sistemáticas, hemos ido almacenando otros tipos de evidencia como son las revisiones amplias, ¿sí? Las revisiones amplias quiere decir cualquier artículo de síntesis que reporte métodos explícitos que incluya al menos buscar en al menos una base de datos. Sin embargo, no solamente intenta sintetizar estudios primarios, sino que puede incluir distintos tipos de artículos. Esto quiere decir cualquier tipo de síntesis de evidencia, pero no solamente que se enfoque en estudios primarios, sino que, por ejemplo, busca estudios primarios y además otras revisiones sistemáticas, otras guías clínicas, otros tipos de artículos, como podría ser, por ejemplo, un scoping review, que no solamente busca tratar de sintetizar la evidencia que está en estudios primarios, sino que también otras revisiones sistemáticas u otros tipos de síntesis de evidencia, como podrían ser los umbrella reviews o revisiones panorámicas, overviews of reviews, etc. Y por otro lado, también tenemos estudios primarios, que sería cualquier estudio que reporte datos o reporte resultados respecto a uno, varios individuos o grupos de personas o poblaciones. En el fondo, esta categoría de estudios primarios trata de incluir ya sea un estudio que sea un reporte de un caso, como ensayos clínicos, estudios poblacionales, etcétera, y nosotros vamos almacenando tanto los estudios primarios publicados con sus resultados, como también registros de ensayos clínicos, que en el fondo es el registro o el protocolo de un estudio primario que se va a realizar en el futuro. Por lo tanto, en la base de datos epistemónicos van a encontrar estas tres categorías, pero lo que sí, el tipo de artículo que se busca de manera sistemática y que sí, en el fondo, vamos a buscar de manera activa, son revisiones sistemáticas. Esto es lo que ustedes podrían acceder si es que, o sea, esto es lo que ustedes pueden encontrar al acceder a la base de datos epistemónicos, que sería, por ejemplo, una revisión sistemática. Tenemos la información sobre el título, sobre los autores, qué tipo de artículo corresponde, en este caso una revisión sistemática, la revista, el año, el link al cual se puede acceder a esta revisión sistemática, el número de identificación único, y tenemos acá el abstract, y la base de datos epistemónicos tiene la particularidad que nos entrega además otro tipo de información, como por ejemplo los estudios primarios incluidos en estas revisiones sistemáticas. Por ejemplo, en este caso, esta revisión sistemática incluyó 24 estudios primarios, los cuales están linkeados o enlazados a esta revisión sistemática. Por lo tanto, tenemos la información sobre la revisión sistemática y los estudios primarios que incluyó esa revisión sistemática. Además, el hecho de tener esta información de la revisión sistemática y los estudios primarios incluidos en ella, el sistema también puede generar relaciones entre los distintos artículos, ¿sí? Entonces podemos ver, por ejemplo, aquí otras broad síntesis, esta síntesis amplia, que hayan incluido esta revisión sistemática, o esta revisión sistemática cómo se relaciona con otras 34 revisiones sistemáticas, porque, por ejemplo, alguna de estas revisiones sistemáticas incluye alguno de los estudios primarios que incluyó esta revisión, y cómo eso se relaciona con otros estudios primarios que han sido incluidos en otras revisiones sistemáticas similares. Por lo tanto, lo que vamos a encontrar principalmente en la base de datos epistemónicos son revisiones sistemáticas y los estudios primarios incluidos en ella. ¿Cómo se construye la base de datos epistemónicos? Hoy en día, como les comentaba, la base de datos epistemónicos es la base de datos más grande de revisiones sistemáticas, y para lograr construir este repositorio tan grande, se hace a través de un sistema que combina distintas herramientas de inteligencia artificial, como podrían ser algoritmos de inteligencia artificial, y sumado al trabajo de una red de expertos, colaboradores y el trabajo del equipo central de la Fundación Epistemónicos. Y para lograr identificar todas las revisiones sistemáticas que están dispersas en distintas fuentes, por un lado, se hace una búsqueda sistemática en 10 bases de datos distintas, que son las que están enlistadas en esta diapositiva,
Creo que las más importantes para identificar revisiones sistemáticas son la base de datos de Cochrane Library, PubMed, Embase, Lilacs, dentro de otras bases de datos. Cada una de estas bases de datos se ejecuta una estrategia de búsqueda muy sensible para tratar de identificar todas las revisiones que están almacenadas en cada una de estas bases de datos y dependiendo obviamente del volumen de información que haya en cada una de estas bases de datos, se hace o se ejecuta esta estrategia de búsqueda con distinta frecuencia. Por ejemplo, la base de datos PubMed, que es una base de datos muy grande que almacena mucha información, se busca, en el fondo, el sistema de la base de datos epistemónicos busca información de manera diaria, versus, por ejemplo, otras bases de datos como la biblioteca de la colaboración Campbell, la cual no se busca de manera diaria, sino que se busca cada cierto periodo de tiempo a medida que hay nueva información almacenada en esta base de datos. Entonces, como le explicaba, lo que se hace es correr una estrategia de búsqueda muy amplia, muy sensible en cada una de estas bases de datos, obviamente adaptada a la particularidad de cada base de datos, y luego toda esa información que se recolecta a través de esta estrategia de búsqueda se almacena y distintos clasificadores o distintos robots lo que hacen es evaluar la probabilidad de que cada uno de esos artículos sea una revisión sistemática y todos estos artículos que, debido a la información que tienen en el título y en el abstract, tienen una alta probabilidad de ser una revisión sistemática, el sistema los indica como que sí son una revisión sistemática y lo ingresa a la base de datos y luego distintos colaboradores y parte del equipo de métodos de la Fundación Epistemónicos valida la información o la clasificación que ha generado las distintas tecnologías en base a un documento en particular. Aquí está toda la información sobre cómo es el proceso de elaboración, de clasificación. Pueden ver más información en este artículo que se publicó hace 2 años. Y en el fondo lo que ocurre es que todos los artículos potencialmente elegibles, que son todos aquellos que calzan con una estrategia de búsqueda de revisiones sistemáticas, son clasificados de manera automática una vez que entran a la base de datos epistemónicos. Tenemos distintos clasificadores hay distinta precisión de cada uno de estos clasificadores. Por ejemplo, tenemos un clasificador un clasificador que tiene las características de ser un clasificador de Machine Learning que clasifica todos aquellos artículos que tienen abstract. Por lo tanto, este clasificador revisa el título y abstract y es capaz de detectar las revisiones sistemáticas con una sensibilidad de casi el 97%, por lo tanto tiene un muy buen rendimiento, versus otro clasificador heurístico, que es otro tipo de clasificador que es capaz de detectar aquellos artículos que no tienen abstract, por lo tanto solo contamos con la información del título, de la revista, autores, etcétera, y lo que hace es revisar esa información y tratar de identificar aquellos artículos que tienen una mayor probabilidad de ser una revisión sistemática. Por lo tanto, siguiendo estos métodos, que en el fondo, en base a toda la información o todos los artículos que calzan con una estrategia de búsqueda muy sensible para identificar revisiones sistemáticas, se eliminan todos aquellos artículos duplicados, todos estos artículos son procesados por los distintos clasificadores y una vez que pasan por estos clasificadores, algunos artículos son incluidos, otros son excluidos y toda esta información es validada por los distintos colaboradores y miembros de la Fundación Epistemónicos, lo que hace que al día de hoy haya más de 400.000 revisiones sistemáticas en la base de datos epistemónicos. Todo esto es posible gracias a la combinación del trabajo humano y los clasificadores automáticos. En el fondo, si no fuésemos o si no tuviésemos esta tecnología, sería inabordable tratar de procesar la cantidad de información que se publica diariamente. Además de ingresar información a través de este sistema que les he venido contando de distintas bases de datos donde se ejecuta una estrategia de búsqueda y se ingresa todos los artículos que tienen una muy alta probabilidad de ser una revisión sistemática. Además, vamos ingresando a la base de datos revisiones sistemáticas mediante otros métodos, como por ejemplo sería incluir a la base de datos todas las revisiones sistemáticas que se han identificado a través de overviews, guías clínicas
o a través de distintas búsquedas en literatura gris, como podría ser búsqueda en Google Scholar, que nos hace identificar nuevas revisiones sistemáticas que no estaban indexadas en ninguna de las bases de datos que buscamos de manera periódica, y esa información también manualmente la vamos subiendo a la base de datos. Entonces, siguiendo estos métodos sistemáticos, es que hoy en día la base de datos epistemónicos es la base de datos más grande de revisiones sistemáticas. Por lo tanto, cada vez que quieran buscar revisiones sistemáticas sobre un tema, pueden estar muy confiados en que la base de datos epistemónicos es un repositorio muy confiable, muy exhaustivo para este tipo de artículos. Por lo tanto, tenemos distintas maneras para buscar información en la base de datos epistemónicos. Tienen que acceder al sitio web, que es www.epistemónicos.org. Es de acceso gratuito y lo va a seguir siendo. Y lo único que se necesita para tener acceso a ciertas funcionalidades es poder crearse una cuenta en la base de datos epistemónicos. Ustedes acceden y tienen distintas formas para buscar información. Por un lado está la búsqueda simple o la búsqueda sencilla, que pueden acceder a través de este motor de búsqueda. Y este motor de búsqueda en el fondo tiene dos características. Por un lado, permite ejecutar búsquedas sencillas, simples, consultas con lenguaje natural, tal cual como ustedes lo harían al buscar información en Google, anotando términos, por ejemplo, de la población y de la intervención, sin necesidad de utilizar operadores booleanos o comas o paréntesis, etcétera, simplemente identificando los términos clave y ingresándolos en esta sección de aquí. Y además, este motor de búsqueda soporta búsquedas en varios idiomas, por lo tanto ustedes podrían buscar información tanto en español o en inglés, y simplemente poniendo términos de manera muy sencilla, el sistema va a ser capaz de detectar esta información y ejecutar esta búsqueda en la base de datos. Por lo que ustedes, por ejemplo, si estuviesen interesados en buscar evidencia sobre el uso de vitamina C para prevenir el resfrío, ustedes directamente podrían poner términos relacionados a la población y la intervención, podrían poner el operador AND, pero si ustedes no quieren poner el operador AND, también el motor de búsqueda va a soportar esta consulta, y lo que va a hacer la base de datos va a ser mostrarle, por ejemplo, la cantidad de revisiones sistemáticas que cumplen con cada uno de estos términos, población e intervención, y la cantidad de estudios primarios que cumplen con esta consulta. Entonces, simplemente poniendo estos términos, ustedes ya pueden encontrar esta información. Por otro lado, si no queremos realizar una búsqueda simple, sino que queremos hacer una búsqueda avanzada, eso quiere decir utilizando distintos sinónimos, distintos operadores booleanos y en el fondo haciendo un poco más compleja la estrategia de búsqueda para así tener una mayor probabilidad de encontrar mayor información. La base de datos epistemónicos soporta esta opción también. Entonces, si queremos hacer una búsqueda más exhaustiva, más sensible, podemos utilizar la interfaz de búsqueda avanzada y elaborando una estrategia booleana compleja, eh, utilizando cualquiera de estos operadores booleanos. La interfaz de búsqueda avanzada soporta el operador booleano AND, OR, también el NOT, poder utilizar paréntesis para poder determinar límites en nuestras búsquedas, por ejemplo, para combinar los términos de población con OR, sumado a términos de la intervención, cada uno de estos en paréntesis, combinados con un AND, por ejemplo. También el motor de búsqueda de la búsqueda avanzada soporta el truncamiento, que sería en el fondo poner un asterisco al final de la raíz de una palabra para así identificar una palabra en específico con todas sus terminaciones posibles. También podemos buscar en campos específicos, como si hubiese un término que a mí solo me interesa buscar en título o título y abstract o en la revista, etc. También puedo utilizar las comillas para así buscar frases exactas, que se recomienda utilizar sobre todo cuando tengo términos que están compuestos por más de una palabra, como en el caso de gastroenteritis aguda. Pongo ambas palabras entre comillas y así el motor me va a buscar específicamente lo que está dentro de las comillas, y también puedo ir poniendo distintas etiquetas dependiendo de dónde yo quiero buscar. Entonces, al acceder a la interfaz de la búsqueda avanzada,
puedo ir construyendo la estrategia para poder ir separándola. Entonces voy, por ejemplo, agregando los términos de la población combinados con OR. Puedo agregar un nuevo campo de búsqueda y poner los términos de la intervención y combinarlos, por ejemplo, con AND o con OR, dependiendo de las características de mi pregunta de investigación. Puedo seleccionar en qué campos deseo buscar y puedo ir separando, como les decía, la estrategia en distintas líneas o puedo poner la estrategia completa y pegarla en este campo de aquí. Entonces puedo poner la estrategia aquí o puedo ir separándolo, por ejemplo, todos los términos relacionados a la población, todos los términos relacionados a la intervención. Me interesa buscar en título y abstract y combinarlo con AND y puedo hacer clic en Search y así el sistema me va a mostrar toda la información que está almacenada en la base de datos epistemónicos y que calza con mi estrategia de búsqueda. Puedo utilizar distintos filtros para tratar de identificar la evidencia que estoy interesada en encontrar. Podría filtrar, por ejemplo, por año de publicación, en el caso de que, por ejemplo, quisiera restringir mi búsqueda a los últimos 5 años. Podría buscar en una base de datos específica, por ejemplo, si quisiera buscar solo revisiones sistemáticas Cochrane, podría filtrar por Central, que es la base de datos de la biblioteca Cochrane. Podría, por ejemplo, si estoy solamente interesada en buscar revisiones sistemáticas, filtrar por revisiones sistemáticas para que sea ese tipo de artículo la única información que me aparezca, etc. Entonces puedo ir buscando, filtrando y una vez seleccionada la información que estoy tratando de buscar, puedo ir seleccionando cada uno de los artículos y podría exportar el RIS en el caso de que desee exportar esta información y trabajar desde mi computador en un gestor de referencia como EndNote, Zotero, Mendeley, etc. Entonces puedo, una vez ejecutada una estrategia de búsqueda, en este caso para buscar información sobre el uso de vitamina C para prevenir el resfrío, en este caso en particular nos interesaba identificar revisiones sistemáticas y en los últimos 5 años, por lo tanto, utilizamos estos dos filtros y la base de datos nos arrojó que hay 6 revisiones sistemáticas que responden a esta pregunta de investigación. Entonces ahí yo ya puedo acceder, puedo exportar los resultados, puedo mirar el título, el abstract, en el caso de que quiera acceder al texto completo, podría ir a los links de PubMed, PubMed Central, según corresponda, y en algunas revisiones voy a tener además la información sobre los estudios primarios incluidos en esa revisión. Muchas gracias por su atención y espero que tengan la oportunidad de acceder a la base de datos epistemónicos y tratar de buscar evidencia en la búsqueda avanzada, en la búsqueda simple o de acuerdo a lo que ustedes necesiten. Muchas gracias.